Sí. Lo primero es dedícate a a lo que te apasiona. No te dediques a lo que tú creas que te puede hacer millonario. Porque al final el éxito va a venir asociado a algo a lo cual tienes que superar fracasos, tienes que superar críticas, tienes que tener perseverancia frente a muchos obstáculos y muchos problemas. Y solo si te estás dedicando a lo que te apasiona, te va a ir bien. Porque muchas veces si ves una oportunidad de negocio increíble, pero es un tema que no te atrae, que no te interesa, que es un esfuerzo y que es una obligación hacerlo, te aseguro, no te va a ir bien, ni lo hagas. Entonces busca esa combinación, busca la combinación de algo que tenga un potencial, que haya un mercado y que haya una oportunidad económica con algo que te apasione. O sea, partan por ahí en cualquier definición que hagan. No vean porque, mira, ese tipo hizo eso, yo voy a hacer lo mismo. Mira, en México a un tipo le fue muy bien haciendo un sitio de clasificados, bueno, yo voy a hacer un sitio de clasificados. Que hay mucha imitación, pensando de que porque eso funcionó, yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Trata de ver qué se junta con lo que te apasiona. Eh, Eso te va a ayudar a soportar lo más importante, que son la perseverancia frente a los fracasos. Y los fracasos son grandes y chicos. Y los vas a tener. Y tienes que tener la disponibilidad de soportar éxito y de soportar fracaso. Bueno, Betaceta es mi tercera empresa. Y yo mis tres empresas les he armado de la misma forma, sin recursos. Es absolutamente falso de que uno necesite recursos para poder empezar un emprendimiento, para poder empezar un proyecto. Yo me he dado cuenta que los únicos momentos en los cuales uno necesita recursos económicos es cuando uno no tiene las herramientas para poder ejecutar la idea que tiene. Y yo les recomiendo en ese caso tratar de asociarte o de trabajar y armar un equipo con las personas que sí tengan las herramientas. Y por herramientas muchas veces puede ser conocimiento. Las universidades te pueden dar esa infraestructura muchas veces, o si no, hay distintos tipos de empresas con las cuales tú puedes ver una forma de generar algún tipo de alianza con ellos para poder usar su infraestructura y para poder desarrollar las primeras etapas. Primero que nada, desarrollar un prototipo, una maqueta. Necesitas desarrollar el producto y que el producto exista, de alguna u otra manera. Tú no puedes empezar un emprendimiento con un PowerPoint. Un PowerPoint no existe, una idea no existe. Las ideas, como todo el mundo repite, no valen nada. Lo que vale es la capacidad de ejecución. Entonces, si tú quieres con un PowerPoint ir a buscar inversionistas, no vas a lograr inversión. Y si logras inversión, probablemente ese inversionista es lo peor que te puede pasar. Porque un inversionista que invierte con un puro PowerPoint es un inversionista que no es muy sofisticado, no sabe probablemente en qué está invirtiendo y a la larga no te va a convenir. Y finalmente, simplemente láncense a hacer las cosas. No las piensen tanto. No tengan miedo de conversarlas. Porque si las están haciendo, no importa a quién se la cuente. No te quedes ahí con tu idea secreta sin contársela a nadie. Porque si no le estás contando a nadie tu idea es porque no estás haciendo nada.